¿no? Ahí está nuestro hermano el ministro Manuel Márquez, y a través del ministerio que él está desarrollando, pues se va a transmitir, hermanos, a todas las naciones, y van a estar escuchándonos en simultáneo en estos mismos momentos. Así que saludamos a todos los que van a estar escuchando este mensaje, que sea para la gloria y honra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Así que saludamos también a nuestro hermano el ministro Manuel Márquez, a su esposa Susana, que pronto van a estar con nosotros y creemos que va a ser un tiempo maravilloso. Amén, hermanos. Inclinen sus rostros, por favor, y damos gracias al Señor por su gloriosa palabra. Padre, te damos gracias por esta noche maravillosa en que tu palabra, Señor, va a ministrar lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que tu palabra, Señor, es la autoridad absoluta para nuestras vidas, y a través de tu palabra tú vas a ministrar, Señor, a cada uno de nosotros, porque tú has inspirado tu palabra, y tu palabra en este día es útil para enseñarnos, para corregirnos, para confrontarnos, para instruirnos en toda justicia, y la verdad de tu palabra nos hace libres y nos hace conocer de tu propósito y de tu voluntad, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, en un principio, en los tiempos antiguos, en el principio hubo un tiempo en todo el universo en el que existía solamente una voluntad. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál era esa única voluntad que existía? Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tenía estas características. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todas las cosas en un principio estaban conformadas a esa voluntad. No había rebelión. En el principio no había pecado. No había maldad. No había ni iniquidad que estuviera en contra de la voluntad perfecta de Dios para la tierra. Pero se tiene un registro en las Escrituras que existió, hermanos, una rebelión que fue marcada, y es acerca de Lucero, o conocido como Lucifer. En el principio, la Biblia nos habla que Satanás era un ángel y se llamaba Lucero, porque era un ser que había sido creado perfecto y tenía una posición muy alta delante de Dios. Es así como Dios, usando la boca de un profeta, me refiero al profeta Isaías, abran sus Biblias por favor en el profeta Isaías. Dios, usando la boca del profeta Isaías, en el capítulo 14, hay algo muy revelador ahí en las Escrituras. En Isaías capítulo 14, versículo 12, usa Dios la boca de este profeta y dice en las Escrituras: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tengo, hermanos, otra versión. Es la versión, la Biblia al día. Este mismo versículo de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, en esa versión, en esta traducción dice de esta manera: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora?
¿Cómo has sido derribado en tierra? Tú que fuiste tan poderoso contra las naciones del mundo. Porque tú decías para tus adentros, subiré al cielo y gobernaré a los ángeles. Treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. Desde entonces hubo otra voluntad diferente a la de Dios, y esta era ahora la voluntad del enemigo. Posteriormente, hermanos, tenemos el caso de Adán. Esto tiene su registro en el libro de Génesis. Adán, en vez de tener conformada su voluntad a la voluntad perfecta de Dios, separó su voluntad. Adán hizo su voluntad y así hubo otra voluntad más, separada de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así no fue en el principio. En el principio solo existía una sola voluntad, la voluntad de Dios, que era buena, agradable y perfecta. Pero estas dos rebeliones, tanto de Lucifer como de Adán, ya fueron otras clases de voluntades. Y a partir de Adán, hoy en día, hay muchas voluntades en la tierra y diferentes una de otra. Es decir, ahora, hermanos, hemos llegado a un tiempo, esta tierra que está bajo el maligno, dice las Escrituras en 1 de Juan. Hermanos, todos hacen lo que quieren. Esa es la razón por qué mucha gente dice, yo hago lo que quiera. Hacen su propia voluntad. No me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo hago lo que me venga en gana. Y por eso es que el mundo está como está. Porque ya no se hace la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En un principio, mis amados hermanos, no existía odio. En un principio, cuando había una sola voluntad, la voluntad de Dios, no había en un principio ira, no había falta de perdón, no había riñas, no había chismes, no había corrupción, no había fraudes, no había amargura, no había perversión sexual, no había abuso de drogas, no había borracheras, no había asesinatos, no había robos, no había maltrato de las esposas o de los hijos, no había, las enfermedades no existían, la pobreza en un principio no existía cuando había una sola voluntad, la voluntad de Dios. No había desastres naturales. Cuando se hacía la voluntad de Dios, existía en todo el universo una sola voluntad, que era la voluntad de Dios. No habían pestes, no habían plagas. El reino animal vivía en completa armonía. La atmósfera en un principio era tranquila con la voluntad de Dios. Fue la desobediencia que trajo estos horribles problemas de comportamiento que plagan la humanidad. Y la lista, mis amados hermanos, se multiplica y se empeora con cada generación que pasa. Por eso es que vemos ahora, hermanos, con tristeza, cómo el hombre ha decaído. Y hay una total decadencia moral que casi ha perdido la esencia de que el hombre fue en un principio creado a la imagen y semejanza de Dios. Y uno, cuando se entera por las noticias, sean periódicos, sea por la internet, por la radio, cualquier medio de comunicación moderno, nos horrorizamos lo que se escucha y lo que se sabe, lo que en el mundo está aconteciendo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque los hombres nos hemos alejado de Dios y hacemos cada uno nuestra propia voluntad. Por eso, hermanos, Dios siempre trazó un plan perfecto para que nosotros vivamos haciendo su voluntad.
Esto es lo que le sucedió, por ejemplo, cuando un día Jesús, cumpliendo su ministerio, le habló a un hombre muy erudito en las Escrituras, muy conocedor de las Escrituras. Era un principal, hermanos, entre los judíos. Era muy conocedor de las Escrituras. Pero un día Jesús le dijo esta expresión, que nadie podía ver y entrar al reino de Dios si no vuelve a nacer de nuevo. Y a este erudito, esas expresiones del maestro lo hizo tambalear, porque su pensamiento de este erudito a lo que Jesús expresó fueron pensamientos en función de tamaño, estatura o espacio, y hasta de pensamientos de maternidad, porque le dijo al maestro: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? Pero Jesús no se estaba refiriendo al nacimiento físico, sino estaba hablando del nacimiento espiritual. Porque en Adán todos somos pecadores. Porque a través de Adán, hermanos, pasó la muerte. A través de Adán, desde un principio, pasó, hermanos, la enfermedad. A través de Adán pasó las maldiciones. A través de Adán teníamos esta naturaleza pecaminosa. Pero Dios, en su inmenso amor, envió al postrer Adán, que es conocido nuestro Señor Jesucristo. Él se identificó con nosotros. Él, dejando su gloria, vino, habitó entre nosotros. Él se humilló en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y es por eso que Dios, ahora, hermanos, Él espera que todo hombre, toda mujer en el mundo, voluntariamente pueda reconocer a Jesucristo como el don o el regalo que Dios ha dado a la humanidad para volver a nacer de nuevo. Y volver a nacer de nuevo significa, hermanos, confesar, como dice Romanos. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. El apóstol Pablo, que tenía esta revelación a través del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares, esa palabra confesares, muchas veces tenemos la tendencia a llevarlo al lado negativo, porque siempre así hemos aprendido desde la religión, hemos aprendido confesión, siempre nos relacionamos con confesión de pecados, desde el lado negativo. Pero aquí está hablando no una confesión negativa, está hablando de una confesión positiva. Y esta confesión es que si confesares, dice con tu boca, no dice pecados. Lo que Dios quiere que en la tierra todo hombre, toda mujer voluntariamente confiese que Jesús es el Señor. Y creyeres, dice en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Muchos creyentes tienen a Jesús como su Salvador. Aclaración importante. Él es nuestro Salvador, pero Dios quiere que confesemos que Él es nuestro Señor. Y tomar a Jesús como nuestro Señor implica que aceptamos el señorío, es decir, el gobierno de Jesús hacia nuestras vidas. Cuando tú pasaste a la fila de oración, cuando el predicador preguntó quiénes quieren recibir a Cristo, o cuál haya sido tu experiencia, y tomaste la decisión de abrir tu corazón y dejar que Jesús sea el que señoree tu vida, lo que en otras palabras estábamos diciendo: Señor, hasta aquí no has hecho mi propia voluntad, hasta aquí he hecho lo que me venga en gana, he llevado una vida descarriada, una vida desenfrenada, una vida diferente a tu voluntad. A partir de este momento, cuando tú estás diciendo yo confieso a Jesús como el Señor, lo que estamos diciendo en otras palabras, yo me someto
al señorío, a tu señorío. Y señorío viene de señorear, que significa gobernar. Lo que estamos diciendo, a partir de hoy dejo de gobernarme yo mismo y quiero que tú me gobiernes, Señor. Ya no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer tu voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, a partir de ahí, volvemos a nacer de nuevo. Nuestra vida experimenta un cambio en nuestros espíritus. Dios envía el Espíritu Santo a nuestro espíritu es vivificado, volvemos a ser recreados, nuestro espíritu vuelve a tomar vida, volvemos a tener comunión con el Padre, porque cuando estábamos sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en su amor y en su gracia, el Señor, por fe, hemos recibido esta salvación y esta vida eterna. ¿Y qué ha ocurrido en el momento, hermanos, que lo hemos hecho? Romanos 5:5, lo que dice, ha ocurrido. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir, en el momento en que recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida, Dios a través del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, ya fue derramado el amor de Dios. Eso es lo que ha sucedido. Lo que estaba entronizado en nuestro corazón era el egoísmo. Lo que reina en este mundo, en el corazón de mucha gente, es que en su corazón solo hay egoísmo. Y por el egoísmo es que el mundo está como está. Porque la naturaleza pecaminosa es una naturaleza que nos lleva al egoísmo. Somos, hermanos, egoístas. Siempre estábamos pensando en nosotros mismos. No, mi problema, no mis necesidades, todo yo. Éramos la gente, todo yo. Así que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor arrancó el egoísmo y vino el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso que el amor que ahora tenemos en nuestra vida siempre se expresa dando. Siempre estamos pensando en los demás. ¿Cómo beneficiar a los demás? ¿Cómo ayudar a los demás? Porque el amor se expresa siempre dando. Eso ha ocurrido cuando hemos vuelto a nacer de nuevo. También ha ocurrido, como dice Colosenses 1:13, vamos a Colosenses 1:13, esto es lo que ha ocurrido y es una verdad que tenemos que creerla. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que Él nos ha librado. Esa palabra potestad significa del poder, de la autoridad de las tinieblas. Él nos ha librado del poder de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino. Reino significa al gobierno de su amado Hijo. ¿Qué más ha ocurrido cuando nosotros hemos venido a Cristo? Está en Romanos capítulo 6. Esto es importante conocerlo, mis amados hermanos. En Romanos capítulo 6, versículos 18 y 22. Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice, y libertados del pecado. Atención, no dice pecados. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Está diciendo, hermanos, que hemos sido libertados del pecado. ¿Por qué no dice pecados? Porque está hablando de la naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué la gente peca en el mundo? ¿O por qué nosotros también antes que estábamos en una vida sin Cristo pecábamos? Porque teníamos la naturaleza del pecado. Y como teníamos esa naturaleza caída que heredamos en Adán, por eso es que pecábamos y cometíamos pecados. Pero la palabra nos da esta premisa y dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el versículo 22, pasen al versículo 22 por favor. Mas ahora que habéis sido libertados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. ¿Por qué Dios reitera, hermanos, 2 veces seguidamente? Porque lo enfatiza, porque eso es importante que nosotros lo conozcamos. Que, hermanos, ya hemos sido hechos libres del pecado, de esa naturaleza de pecado. Por eso que en Romanos 6:14 dice, porque el pecado, ¿se fijan que ahí no dice pecados? Dice porque el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir, hermanos, que el pecado, la naturaleza del pecado, ya hemos sido hechos libres. Es por eso que ahora cuando estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, tenemos la vida de Dios, la vida Zoe, tenemos su vida, tenemos su amor, tenemos su presencia. ¿Y por qué hemos sido separados de este mundo? Ahora hemos sido llamados a ser santos, porque un ser santo ha venido a vivir en nosotros. Ahora, hermanos, el Señor ha santificado nuestras vidas, nos ha separado del mundo y del pecado para servirle a Él. Somos un pueblo escogido, un linaje escogido, somos una nación santa. Ahora somos el pueblo redimido del Señor, somos su iglesia triunfante que Dios ha levantado en esta tierra. Somos su ejército que vamos, hermanos, extendiendo su reino sobre esta tierra. Hermanos, Él nos ha levantado con un propósito. Entonces podamos darnos cuenta que a la luz de las Escrituras, ahora nosotros somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos hijos de Dios. Ahora le pertenecemos al Señor. Ahora nuestra vida ha sido comprada con un precio muy alto. Nosotros valemos el precio de la sangre de un rey. Por lo tanto, nosotros tenemos un agradecimiento tan grande a nuestro Padre porque Él ha hecho una obra perfecta en nosotros. Hermanos, esta obra lo ha empezado y lo sigue perfeccionando hasta el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Esa palabra siglo significa el sistema de este mundo. No nos conformemos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todos hemos venido, hermanos, a los caminos de Cristo, hemos venido desanimados, hemos venido muchas veces derrotados, hemos venido, hermanos, en bancarrota, a veces hogares destruidos, nuestra familia estaba destruida, los padres, los esposos, las esposas, los hijos. Venimos, hermanos, enfermos, debilitados. Así fue nuestra condición cuando venimos a Cristo. Y Cristo empezó una obra maravillosa en nosotros. Y nuestra vida ha pasado por todo un proceso y seguimos pasando todo ese proceso. Pero venimos con tantas cosas. Venimos, hermanos, con tantos paradigmas, conceptos, tradiciones, costumbres. Venimos con hábitos que hemos formado, hermanos, en el sistema de este mundo. Pensamos conforme al sistema de este mundo, pero esto tiene que ahora ser renovado, porque en los caminos del Señor es diferente. Tiene que ser hecho de acuerdo a su bendita palabra. Tiene que haber un cambio, ¿no?, de pensamiento. Nada cambia, hermanos, si no cambia nuestra forma de pensar. Tú puedes haber sido hecho libre en Cristo, pero si tu mente no cambia, tú puedes seguir todavía teniendo mente de esclavo. Nada va a cambiar, sinceramente, en nuestra vida si no decidimos cambiar nuestra forma de pensar. Porque, hermanos, Dios quiere que renovemos esa forma de pensamiento. Que sean, hermanos, desechadas todos esos paradigmas. ¿Sabes qué es un paradigma? Son estructuras mentales casi siempre negativas y resistentes al cambio. Paradigmas que nos han dado en este mundo, que no lo podemos lograr, que somos
poca cosa, que somos inservibles, que somos unos fracasados, o algunos hermanos como alguna vez se han tatuado en sus cuerpos y están en prisión diciendo soy un perdedor. Qué terrible tener un concepto así. Venimos con tantos conceptos. Por eso una vez escuché a alguien que me dijo, pastor, ¿por qué tantos problemas a veces en las iglesias? Yo debería sugerirle a los pastores, a esos hermanos, hermanas que generan problemas, dificultades entre los hermanos, entre la congregación y quitan la paz de la congregación. ¿Por qué no los botan de la iglesia, pastor? Yo lo escuchaba y me sonreía. ¿Saben por qué? Porque no sabía lo que estaba diciendo ese hermano. Yo solo me pongo a pensar, hermano, y me he puesto a meditar. ¿Cómo sería, hermanos, en los tiempos antiguos, cuando llegó el diluvio y entraron a aquel arca que Dios le mandó construir a Noé? 8 seres humanos, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus familias, y todos los demás acompañantes de aquel arca eran, hermanos, animales de todo género y de toda especie. Estuvieron dentro de ese arca todo el tiempo que duró el diluvio, fueron muchos días, hasta que las aguas descendieran. ¿Tú te imaginas cómo sería la convivencia dentro? Ahí Noé y su familia dentro del arca, solo afuera había lluvia, dentro del arca conviviendo con toda clase de animales. ¿Se imaginan cuando hacía sus necesidades el león, el buey, cuando hacían sus necesidades o marcaba su territorio el zorrillo? Y todas las clases de animales, y ahí tenía que estar en esa convivencia Noé y su familia. Tal vez hubieran querido escapar, y si hubieran querido salir fuera del arca, afuera se respiraba muerte, porque todo estaba desolado, no había tierra, todo estaba lleno de agua, puro mortandad. ¿Dónde había vida? Adentro. Dentro del arca había vida. A pesar que tal vez tenían que lidiar, hermanos, con el no sé qué olor habría adentro. ¿Te imaginas? Conviviendo muchos días con diversas clases de animales. Cosa seria. Pero se cumplió el propósito de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ahora que tenemos la vida de Dios, tenemos que entender que Dios tiene en su voluntad hacer que el hombre sea como el hombre original, como fue en un principio. Esa es la idea de Dios, para que captemos que Dios quiere que seamos ese hombre original, como en un inicio Dios lo creó, a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, a veces yo me asombro, perdónenme que lo que les voy a decir me dio tristeza, me dio pena, bueno, pero sus decisiones toman las personas. Hace más o menos unos 4 meses me enteré de algo que me sobresaltó. Tengo una prima hermana que quedó viuda, 2 hijos, y saben, hermano, han pasado tantos años que ya no los veía tampoco a ellos, pero su mamá, o sea, mi prima hermana, se encontró con mi hermana y le contó algo que a mí me dejó pensando y a la vez apenado. ¿Sabes qué le contó? Le dijo, ¿te acuerdas de mi hijo Giancarlo? Sí. Es homosexual. Tal vez ya no lo puedes reconocer. Totalmente es una mujer. Lógico, puro hormonas. Totalmente está en otras cosas. Una madre que llora y que sufre. Y uno dice, esa es la imagen y semejanza de Dios. Enterarse en las noticias. Padres que violan a sus hijas. Eso es ser imagen y semejanza de Dios. Noticias, hermanos, escalofriantes. Hombre
que salía a buscar prostitutas, pedía sus servicios, tenía relaciones sexuales con ellas, después de acabar, las mataba y después las descuartizaba, las llevaba en pedazos a su casa y la tenía guardado una pierna, otra pierna, parte del cuerpo en una refrigeradora y sacaba parte por parte, lo cocinaba y se lo comía. Y uno dice, ¿esa es semejanza de Dios que el hombre esté llegando a estas cosas que está cometiendo en el mundo? Hermanos, hay cosas horribles que están sucediendo en el mundo. La maldad se sigue incrementando. Esa es la razón por qué el apóstol Juan, vamos a 1 de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, hermano, está bajo el maligno. Pero en Cristo nosotros hemos salido de ese poder del maligno y ahora estamos en Cristo Jesús para contrarrestar todas esas obras del maligno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque nuestro Dios, hermanos, trabaja a través de modelos. Esa es la razón por qué Dios usó la boca de un profeta. Y mira lo que dijo en Oseas capítulo 4, versículo 6. Profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, en mi Biblia está en la página 690, probablemente por ahí debe estar también en sus Biblias. En Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, algo que destruye al pueblo de Dios, es la falta de conocimiento. Dios, a través de su palabra, nos hace entender algo muy importante. Ahora que somos su pueblo, Dios quiere que sepamos que Dios trabaja a través de modelos, es decir, de ejemplos. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios usó a Noé. Cuando la maldad se multiplicaba en la tierra, Dios vio con agrado a Noé. Dios le dio instrucciones que construyera un arca, que le duró la construcción 120 años. Y sabes, hermanos, a Noé, cuando le encargó Dios que lo hiciera, Noé no hizo por su creatividad como le parecía a él hacerlo. Fue Dios quien le dio el diseño, cómo lo tenía que hacerlo. Dios le dijo de qué madera iba a ser el arca, dónde iba a ir las ventanas, de qué lo iba a calafatear con brea para que no penetre agua. Todas las instrucciones y el diseño se lo dio el modelo, cómo Noé tenía que construir el arca. ¿Y saben lo que me impresiona, hermanos? Es que cuando la Biblia registra que cuando ocurrió el diluvio y estaban dentro del arca Noé, su familia y toda clase de animales, cuando empezaron a descender las aguas, dice que descendió en el monte Ararat. Lo que hoy es un equivalente en Turquía se encuentra el monte Ararat. Y los investigadores y científicos han descubierto que ahí han encontrado la evidencia que está en el arca de Noé, hermanos. Solo como está en un país musulmán no sale tanto a la luz, porque va en contra de sus creencias. Pero esa arca existe, ha sobrevivido muchos años, nunca se hundió. Lo que me impresiona es, a veces hay hombres que han construido barcos tan inmensos, como por ejemplo el Titanic,
que el día de su inauguración, hermanos, con tal orgullo dijeron y soberbia: este barco, ni Dios lo va a hundir. Y el día de la inauguración, un iceberg, un bloque de hielo, lo terminó hundiendo a semejante barco. El arca de Noé, construido bajo el diseño de Dios, sobrevivió todo el diluvio y hasta ahora está en evidencia. Nunca fue hundido. Es que Dios trabaja a través de modelos. El segundo fue cuando Dios usó a Moisés. A Moisés Dios le ordenó que construyera el tabernáculo, con el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Le habló de cómo iba a ser la madera, el color de las telas, qué material iban a utilizar, qué iba a haber en tal lugar donde Dios se iba a manifestar. Todo el diseño se lo dio Dios a Moisés, tal como el modelo que le dijo que Dios hiciese Moisés lo hizo. Eso nos evidencia de que Dios es un Dios que trabaja a través de modelos. Ahora, cuando uno ve, hermanos, en las Escrituras, Dios en todo tiempo ha levantado hombres y mujeres modelos. En 1 Corintios, mira, ahora vayamos al Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 1, miren el atrevimiento y la osadía que tuvo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de ponerse como modelo de vida, y dijo de este tipo de expresión: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, esta expresión es algo que nos llama mucho la atención. ¿Cómo alguien puede atreverse a decir, sed imitadores de mí? No me gustaría imitar, hermanos, a mí sinceramente a alguien porque tiene una vida nada agradable, nada incorrecta. Atreverse a decir al apóstol, sed imitadores de mí. Pero él dijo algo: así como yo de Cristo. Quiere decir que el apóstol Pablo imitaba a Cristo. Era un buen imitador de Cristo. Era un buen seguidor de Cristo. Imitaba la vida de Cristo. Esto entonces nos indica algo: que hay un poder en ser ejemplo, es decir, modelo, en nuestra forma de vida, sea de la manera negativa o de la manera positiva, y de ser de influencia en los demás. Nosotros, mis amados hermanos, debemos de ser una fuente de motivación y de dirección para el resto. Nosotros debemos ser la prueba de que Jesucristo salva y cambia las vidas, y así captar a otros para Cristo. Imitar es lo más fácil que existe. Por ejemplo, es fácil imitar alegría. Es fácil imitar felicidad. Definitivamente es fácil imitar las cosas que vemos. Las cosas malas son aún más fáciles de imitar. ¿Será fácil imitar a Cristo? Hoy en día, en nuestro contexto peruano, o en algunos países también, ya que nos están escuchando, esta señal está saliendo a muchos lugares, en todas partes del mundo que nos estén escuchando. Aquí en el Perú está como de moda. En la televisión, programas que imitan.
Hay un programa que dice Yo Soy. Y tienen que imitar a un cantante famoso. Tienen que imitarle con los gestos, ¿no? Su fisonomía, la forma como se viste y todo. Y así lo califican para ganar un premio. Hay imitadores de cantantes. Hay imitadores de estrellas de cine. Hay imitadores de presidentes o imitadores de un personaje famoso. Pero, ¿por qué no hay muchos imitadores de Cristo? Imitar a Cristo significa negarse a sí mismo, es decir, es un símbolo de sacrificio, tomar la cruz y seguirlo. Es una actitud en realidad mental, donde nuestros pensamientos están sometidos a los pensamientos de Cristo. Imitar a Cristo significa aborrecer todo por su causa. Imitar a Cristo significa amar profundamente a tu prójimo. Imitar a Cristo significa perdonar a los que te ofenden. Imitar a Cristo significa permitir que todos se acerquen a ti y tú puedes darle la palabra. Porque eso es lo que hacía Jesús cuando cumplía su ministerio en esta tierra. La gente se acercaba y Él les daba su palabra. Imitar a Cristo significa hacer tesoros en el cielo. Imitar a Cristo significa predicar las verdades del reino. Imitar a Cristo significa estar dispuestos a morir por la causa del Evangelio. Así que imitar no es, hermanos, un estilo o tener personalidades carismáticas. Lo que se debe imitar es el carácter cristiano. Imitar a Cristo también significa vencer la tentación y decirle no al pecado. Porque según 2 Corintios dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Imitar a Cristo significa vivir santamente y obedecer su voluntad. ¿Por qué Pablo se atrevía a decir, sed imitadores de mí? Porque Pablo sabía dónde estaba parado, sabía que su conversión era genuina y que el objetivo de su vida era agradar a su Padre y hacer su voluntad. Dios no nos ha llamado a ser ejemplo para los demás y no es solamente una opción. El de ser ejemplo para los demás es un mandato. Digan, es un mandato. En una ocasión, hermanos, vi una calcamonía que decía, no me sigas, también estoy perdido. Lamentablemente ese es el estado del mundo. Lo que somos habla más fuerte de lo que hablamos. Si nuestras vidas no son lo que debieran, los demás no solo no querrán seguirnos, sino que repelarán lo que somos. Cuando la vida de un cristiano es contraria a lo que él o ella dice, indica que somos irreales o que no sostenemos lo que creemos y lo que creemos no es una verdad y por eso que no resulta. Nosotros, hermanos, tenemos que ser genuinos, como Cristo fue genuino. Si nuestras vidas no son lo que debieran, nos convertimos en ejemplos inversos que alejan a la gente del Señor. Hermanos, nunca seamos tropiezo para otros. Al contrario, nuestras vidas deben producir en la gente como lo que produce el efecto la sal. ¿Qué produce la sal? Sed. Cuando tú comes algo con bastante sal, produce sed. Nosotros somos como la sal de esta tierra.
Que nuestra vida sea un modelo, un ejemplo de vida. ¿Sabes dónde deben estar los mejores matrimonios? Como modelos en tu comunidad, en tu condominio, en tu urbanización, en tu calle, en tu jirón, en tu barrio. Los mejores matrimonios tienen que ser los matrimonios cristianos, porque conocemos su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Que la gente te vea y diga, yo quiero ser como ellos. Mira, mujer, cómo se comporta ese hombre. Mira esa mujer, cómo se comporta con su marido. Qué diferente clase de gente. Tienen un don de gente esas personas. Son respetuosas, son íntegras. Son personas buenas. Son personas generosas. No son personas problemáticas. Son personas muy corteses, muy amables, muy gentiles. Se nota su confianza que tienen en Dios. Porque algo que tenemos que dar como testimonio, hermanos, como ejemplo y modelo para los demás, es que nosotros tenemos que ser, hermanos, como dice Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y después nos vamos al versículo 39. En Hebreos, capítulo 11, define en el versículo 1 la definición de fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y seguidamente dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, si nosotros vemos en el versículo 39, nos va a aclarar más, porque pasa en el versículo 39, Hebreos capítulo 11, versículo 39, dice, y todos estos, o sea, aquí está enumerando a todos los hombres y mujeres de fe que han pasado en los tiempos antiguos. Sansón, Jefté, David, etc, etc, etc. Y dice en el versículo 39, y todos esos hombres de fe, aunque alcanzaron, dice, buen testimonio mediante la fe. ¿Cuál es el testimonio que nosotros debemos dar al mundo? Algunas veces lo hemos llevado a la parte conductual. Ah, sí, yo sé, pastor. Yo tengo buena conducta. Yo me comporto bien. Cuando habla de un buen testimonio, no habla de conducta. Aclaración importante. Eso implica. Pero aquí el buen testimonio que debe dar un hijo o una hija de Dios que ha creído en el Señor es un buen testimonio de vida de fe. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida que la gente vea que cuánto nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? A veces, ¿sabes en quiénes ponemos nuestra confianza? A veces nuestra confianza está en nuestro trabajo. A veces nuestra confianza está en el esposo. A veces nuestra confianza está en la esposa. En algunos hijos, algunos padres ponen su confianza en sus hijos. Hay hijos que ponen su confianza en sus padres. Hay esposas que su confianza está puesta en sus esposos. Me refiero que lo ven como su fuente. Hermanos, tu esposo, si eres casada, tu esposo no es tu fuente. Es un canal de bendición. La fuente es Dios. Mejor sería que aprendas a confiar más en Dios que como tu fuente. Porque a veces, hermanos, si vemos al esposo como la fuente, te va a fallar. Va a haber un día que tu fuente te va a decir, no hay pues, ¿me puedes dar? No hay, no tengo, no alcanza. Hay deudas que pagar. Pero hermanos, cuando tú ves a tu fuente, a Dios, Dios nunca está adeudado. Él es un Dios de la sobreabundancia. En el cielo no hay escasez, no hay recesión, no hay problemas financieros en el cielo. Dios no está con dolor de cabeza diciendo, ¿y ahora qué hacemos? La economía en el cielo está terrible. Hermanos, en el cielo no hay recesión ni problemas económicos. Dios es de la sobreabundancia. Él es el Todopoderoso. Y Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es mejor aprender a depender de Dios que de los hombres, porque los hombres fallan, los hombres cambian, las mujeres cambian.
Pero en cambio Dios no cambia. Él es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por eso Él es confiable. Nuestro Dios no es como el camaleón, como ese animalito que cambia de color según la situación, según el lugar donde está. Se camufla de esa manera. Nuestro Dios no es como el camaleón. Nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. ¿Sabes por qué no cambia? Porque Él no evoluciona. Dios no cambia para mejorarse ni para empeorarse, porque Él ya es perfecto. Él ha alcanzado perfección. Él no necesita cambiar. Por eso si tú piensas algún día cambiar a Dios, no vas a poder cambiar a Dios. Algunos creen que pueden cambiar a Dios como hacen ayunos para cambiar a Dios. Hacen ciertas cosas, ciertas obras para cambiar a Dios. Hermano, Dios no cambia. En el sentido de su naturaleza, de su carácter y de su propósito, Él no cambia. En el sentido de los hombres sí, pero en el sentido de Dios no, porque Él es inmutable. Él es digno de toda confianza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Nuestras vidas deben ser modelos de vida para los demás. Si algo nos diferencia, hermanos, es que nosotros tenemos el amor de Dios. Nadie de nosotros que hemos conocido a Cristo podemos decir, pastor, yo no tengo el amor de Dios, estoy orando para que Dios me dé su amor. Eso se llama falta de conocimiento. Dios ya nos ha dado de su amor. Si has recibido a Cristo, tú tienes el amor de Dios. Lo que pasa es que no sabes usarlo, o no sabes manifestar ya ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Esa es la razón por qué el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, dijo de esta manera: Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Desde este versículo el mundo está dividido en dos clases de gentes. Gentes que aman a Dios y gente que no ama a Dios. Y este pasaje escrito a la iglesia dice, sabemos que a los que aman a Dios, si nosotros amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios se revela que es un Dios de propósitos. Dios quiere cumplir el propósito que tiene en nuestra vida, así que todo lo que nos sucede no es por casualidad, es para nuestro bien. En todo eso hay siempre un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén en este día? Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que entender que nosotros tenemos que distinguirnos por el amor que tenemos. Hay personas, ¿sabías?, que saben mucho acerca de Dios. Yo me quedé impresionado. A veces he conversado con personas que asisten a las congregaciones, hermano, familiares, amigos, que leen la Biblia y que saben mucho acerca de Dios. Hay otras personas que tienen una experiencia con Dios. Otras personas necesitan de Dios en sus vidas, pero siguen sin amar a Dios. ¿Cómo saber que una persona ama a Dios? Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cómo saber que una persona ama a Dios? La respuesta lo tiene la misma palabra de Dios. En Juan capítulo 14, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el versículo 21, Jesús mismo cumpliendo su ministerio dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esa palabra guardar no es que tienes los mandamientos, la palabra, y lo guardas. Es
está en un sentido que lo hacemos, lo vivimos, lo practicamos, somos hacedores de esta palabra, no tan solamente meros oidores, porque no trae beneficio en oír, porque el oír no te lleva a actuar. Hermanos, nuestro oír debe estar acompañado con fe, y la fe siempre nos va a llamar a actuar en lo que creemos, actuar en base a esa palabra, vivir esa palabra. Entonces, ¿cómo saber que una persona ama a Dios? Cuando hace la palabra, vive la palabra. La palabra es la autoridad para su vida. No es tanto cuánto dices yo amo a Dios. Hay personas que dicen, sí, yo amo a Dios, sí, yo conozco también su palabra, pero no guardan su palabra, no hacen su palabra, no viven la palabra. Hermanos, lo que vivimos, lo hacemos, habla mucho más que lo que nosotros a veces hablamos. Lo que nosotros practicamos es lo que cuenta. Este mismo pasaje que hemos leído en Juan capítulo 14, versículo 21, la versión, la Biblia al día, que es una Biblia de paráfrasis, este mismo versículo dice de esta manera: el que me obedece porque me ama, y por cuanto me ama, el Padre lo amará, y yo lo amaré también, y me revelaré a él. Gloria a Dios. Si nosotros amamos a Dios, guardamos su palabra, Él es el que se revela a nuestras vidas. Así que la obediencia a los mandamientos, es decir, a su palabra, es la evidencia del amor por Él. ¿Y cómo se evidencia una vida cambiada? Por tres cosas. La primera evidencia es el amor por Dios. La segunda evidencia es el amor por la palabra. Y la tercera evidencia, el amor por todos los hermanos. En la Biblia tenemos un registro, hermanos, de dos siervos, de uno que amaba la verdad y de uno que no amaba la verdad. Amar la verdad, estoy diciendo amar la palabra. Y lo tenemos registrado en 1 Samuel capítulo 10. Vamos un momento al Antiguo Testamento. Fijémonos de este 1 Samuel capítulo 10 y versículo 1. Este es el caso de Saúl, que fue el primer rey sobre Israel. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, fue el profeta Samuel quien ungió como el primer rey a Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Pasen al versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Mira las instrucciones que da Dios a través del profeta. Le dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vamos al capítulo 13. ¿Qué aconteció? En 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 hasta el versículo 14. Dice: y él, o sea Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado,
Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué terrible. Saúl, a pesar que fue confrontado, hermanos, no amaba la verdad. Tenemos otro caso, en cambio, el caso de David. En 2 de Samuel, vamos ahora a 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 9. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. Después que David, ya sabemos, hermanos, cómo cometió adulterio con Betsabé y todo lo que le aconteció a él como rey. Y vemos que después que fue confrontado, mira lo que sucedió. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues? Dice el profeta David, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David, mira, cuando fue confrontado por el profeta, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Reconoció, hermanos, tomó su responsabilidad. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, el profeta Natán le dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Entonces vemos, hermanos, que el rey David amaba la verdad, entre tanto que el rey Saúl no. ¿Cuánto es la diferencia cuando uno ama la verdad? Amar a Dios nos lleva a guardar su palabra. Tenemos otro ejemplo, hermanos, el caso de José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan cuando él fue vendido a Egipto? Lo tomaron como esclavo. Su amo fue Potifar, lo puso como mayordomo de su casa, un hombre de confianza, porque su amo veía la gracia de Dios en la vida de José y cómo su vida era una vida, hermanos, de bendición. Pasa el tiempo, ¿qué culpa tiene? Según las Escrituras dice que José era de hermoso semblante y de buen parecer, era simpático, pues. Tenía una personalidad atractiva. Y lo curioso, José era soltero, mientras que la mujer de su amo era una mujer casada, y le insinuaba para cometer adulterio. Llegó tanto el asedio, hermanos, y la sensualidad de esta mujer, que quería dormir con José. Y sabes, en un momento que hasta lo cogió de sus ropas, queriendo dormir con José a la fuerza. ¿Sabe la expresión que salió de la boca de José? Fue, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira cómo amaba él a Dios. Él era consciente de lo que iba a hacer. Hermanos, el mejor ejemplo que tenemos es cómo huir de estos tipos de pecados. Por algo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Si alguna vez enfrentamos ese tipo de situaciones y vas a caer en cosas inmorales, tal vez eres casado, eres casada y estás ahí en cosas, ¿no?, fuera de la voluntad de Dios,
Tú solo y a sola, la soledad y la situación está muy apremiante. Ahí no es para ponerse fuerte y decir, no, es que yo oro a Dios, no, yo siempre ayuno, yo oro, yo confío que no voy a caer. Ya no es tiempo de hacer eso. La Biblia dice, ¡huye! La única manera de salir de eso es huyendo, hermanos. Tal como lo hizo José, aunque quedó su prenda de vestir cogida esta mujer y después lo calumnió a José, él salió porque él tenía este concepto y decía, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Lo tomaba, era consciente, haría este grande mal y pecaría contra Dios. Tenemos otro caso de cuando se ama la verdad. Mira lo que produce. El caso de Daniel. Vamos al profeta Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, o sea, era un hombre modelo. Daniel era un modelo, hermanos, un modelo de vida. Dice, porque Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo, mire hermanos, cuando alguien tiene convicciones, Daniel, que era un hombre modelo de fe, dice entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esa palabra solía quiere decir que era su costumbre, era su hábito que tenía Daniel. Por más que había firmado un edicto, aún así él estaba bajo sus convicciones. Entonces dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Pasen al versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pasen al versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y tenemos otro ejemplo, hermanos, un modelo de vida en la vida de Daniel. Hermanos, ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vivimos la palabra, somos ejemplo para los demás. El respaldo de Dios es algo glorioso, es algo sobrenatural. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nosotros debemos ser, hermanos, modelos de vida. Si somos varones, la gente debe ver en nosotros un modelo de un hombre de Dios, de un hombre de verdad, porque imitamos a Cristo. Sería algo maravilloso, hermanos, que algún día nos atrevamos a decir: imítenme a mí. ¿Quién se atrevería a pararse y decir: imítenme a mí? Si tienes tantas cosas que te voy a arreglar en tu vida. Pero no solamente es que te imiten a ti, dice: así como yo imito a Cristo. Porque nuestro mejor modelo a seguir es Jesucristo, hermano. En este mundo la gente está buscando modelos. Nuestros hijos están buscando modelos. Nuestras hijas están buscando modelos. ¿Se dan cuenta que la juventud, hermanos, ve como modelos a homosexuales, travestis? Ven como ídolos, hermanos, artistas que tienen pactos satánicos, artistas que expresan rebeldía en sus vidas, problemas psicológicos que tienen, sus frustraciones que expresan, son modelos para nuestros hijos. Los ven como modelo. Hermanos, el mejor modelo que nosotros podemos dar es nuestro modelo de vivir de acuerdo a Dios, a Cristo y a su palabra. Es triste, hermanos, decirlo, pero hay lugares donde los hijos de los pastores no quieren saber nada de Dios ni del Evangelio. Algún problema debe haber. Qué bueno, hermanos, desde pequeño inculcar a nuestros hijos. Para mí, mi mayor regocijo y conjunto de la fe, yo veo a mis hijas cuando crezcan, que sirvan a Dios. Que ese modelo de vida haya sido transmitida. Por eso dice las Escrituras: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere adulto no se apartará de él. Necesitamos ser modelos de vida, de ser buenos padres. Una cosa es ser buen padre, otra cosa es ser buen esposo. A veces podemos ser buenos padres, pero a veces somos malos esposos. Debemos ser modelos de empresarios, modelos de líderes, modelos de pastor, modelos de hermanos, modelos en tu trabajo, modelo en tu empresa, modelo en la calle, modelo en tu vecindad, un modelo de vida, que la gente diga: yo deseo también ser como esa persona. Mira, su vida es una vida productiva, es una vida bendecida, es una vida hermosa que ellos llevan. Yo quisiera, anhelo eso, yo deseo eso, que nuestras vidas infundan eso, hermanos, en los demás, que produzca sed, que produzca hambre de Dios. Cuando vean nuestras vidas, que son vidas modelos, y porque seguimos el modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos un modelo que seguir, y es nuestro Señor. Hermanos, nosotros somos el remanente que existe en esta tierra. Esta tierra está llena, hermanos, de problemas. Nosotros somos la solución a esos problemas, porque tenemos la vida de Dios y tenemos la palabra correcta, porque el único que realmente puede cambiar y transformar las vidas no son las autoridades, hermanos. Podemos pensar muchas veces que sean tal vez las fuerzas policiales, sea el presidente de una nación, sean los alcaldes, hermanos, no tienen la alternativa. Saben, la iglesia de Cristo es la que tiene la alternativa. Solamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se ha predicado,
las vidas serán tocadas, cambiadas y transformadas para la gloria y honra del Señor. Y que nuestras vidas sirvan de inspiración a otros, que seamos un modelo de vivir en esta tierra. Hermanos, que Cristo sea formado en nosotros y que algún día nos atrevamos a decir: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así como el apóstol Pablo lo dijo en cierta ocasión, que nuestras vidas sean vidas, hermanos, que inspiren a las otras personas a buscar de Dios para hacer su voluntad. Por eso siempre debemos orar: Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, porque en el cielo siempre se hace su voluntad. También se haga tu voluntad en esta tierra. Se haga la voluntad, Señor, en mi hogar, en mi familia, porque la voluntad de Dios tiene estas tres características: es buena, es agradable y es perfecta. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque Cristo es nuestro modelo de vida. Te agradecemos, Señor, para que de esta manera podamos, a través de tu palabra, ser encaminados. Y damos gracias también y nos despedimos de todos los hermanos que están en estos momentos sintonizando a través de internet y escuchando este mensaje de la palabra. Y oro por todos ellos, por ti, amigo, por ti, amiga, que estás sintonizando en estos momentos, allí en tu casa, en el lugar cómodo donde tú estás, y has escuchado este mensaje que tal vez ha tocado tu vida. En el nombre de Jesús, te invitamos a que en las próximas reuniones que vamos a tener puedas seguir sintonizando, para que la palabra de Dios pueda hacer un cambio en tu corazón y en tu vida y en tu familia, porque el único que puede cambiar nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios, porque su palabra es la autoridad para nosotros, y su palabra nunca vuelve vacía, sino que su palabra cumple el propósito para el cual ha sido enviado y ha sido dado a nosotros. Es una semilla que va a producir en su tiempo fruto abundante. Gracias, Señor, porque la gloria y la honra es para ti, Padre. Así lo creemos y lo declaramos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir